Sean muy bienvenidos nuevamente. Continuamos en la unidad 6, en esta oportunidad en la lección 1.4, en la cual estudiaremos Teorema de Pitágoras, parte 2, correspondiente al 9º grado, por el licenciado Andrés Alonso Enríquez Villalobos. Problema inicial. Utiliza la semejanza de los triángulos ABC. Tenemos un triángulo ABC que es semejante al triángulo CBD, que el triángulo CBD sería el que está en la parte superior, y el triángulo ABC, que es el grande, también es semejante al triángulo ACD, que sería el de la parte inferior, para establecer que en el triángulo ABC se cumple que BC elevado al cuadrado más CA elevado al cuadrado es igual a AB elevado al cuadrado. Veamos entonces la solución, cómo podemos usar semejanza para demostrar esta relación que ya hemos dicho que se llama Teorema de Pitágoras. Primero, a partir de el triángulo que ya tenemos, vamos a trazar una altura que va del vértice C al lado AB. Entonces, partiendo del vértice C, trazamos una altura que vaya al lado AB. Y como podemos visualizar, se forman los triángulos rectángulos ADC, que es el que está acá en la parte de abajo, y el triángulo rectángulo CDB, que es el que está en la parte superior. Ahora se dice que el triángulo grande, que es el ABC, es semejante al triángulo CBD, que sería este triángulo de acá, el de la parte superior. Veamos por qué son semejantes estos triángulos. Son semejantes porque tienen dos ángulos congruentes. ¿Cuáles son? Observamos el triángulo ABC tiene un ángulo de 90 grados y el ángulo B es uno de sus ángulos agudos. Mientras que en el triángulo CBD, que es el que tenemos acá de color rojo, observamos que también tiene un ángulo de 90 grados y comparte el ángulo B con el triángulo ABC. Por lo tanto, tienen dos ángulos congruentes, es decir, por el criterio ángulo-ángulo, los triángulos son semejantes. Por lo tanto, si rotáramos este de tal manera de que la base fuera CD, entonces pues nos quedaría ese triángulo en esta forma. Ahora entonces podríamos establecer algunas comparaciones de semejanza. Por ejemplo, podríamos comparar hipotenusa AB del grande con hipotenusa del pequeño, que sería la hipotenusa que es el segmento BC. Eso sería igual a comparar también al segmento BC, que sería la altura del triángulo azul, dividido entre la altura del triángulo rojo, que sería BD. Ahora podríamos aplicar la propiedad fundamental de las proporciones, la cual indica que ante una proporción, el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Es decir, que B por C, o sea, BC por B por C, tendríamos entonces BC elevado al cuadrado. Y eso sería igual entonces a multiplicar el segmento AB por el segmento de B. Tendríamos entonces AB por DB. Y esa es la primera relación que vamos a guardar para usarla posteriormente. Continuando entonces, el triángulo ABC decía que es semejante al triángulo ACD, es decir, el triángulo que se forma en la parte inferior. Y son semejantes por la misma situación de la anterior, es decir, comparten dos ángulos, tienen dos ángulos congruentes. Podemos observar que el triángulo ABC tiene un ángulo de 90 grados y A es un ángulo agudo de él. En el caso del triángulo ACD se cumple de igual manera. Tenemos un ángulo de 90 grados y tenemos que A es un ángulo también de este triángulo verde.
Ahora, si rotamos entonces el triángulo verde, de tal manera que el segmento AD sea la base, nos quedaría un triángulo de esta forma. Y ahora podríamos establecer también una proporción de esta manera. La hipotenusa del triángulo grande sobre la hipotenusa del triángulo verde sería proporcional con dividir la base del triángulo azul, que es CA, sobre la base del triángulo verde, que es AD. Ahora, aplicando la propiedad fundamental de las proporciones, tendríamos que el segmento CA por el segmento CA lo puedo escribir como CA elevado al cuadrado. Y eso sería igual a AB por AD. Entonces tendríamos el segmento AB por el segmento AD. Y tenemos ya dos igualdades que vamos a usar a continuación. Partiendo de esas dos igualdades y del triángulo ABC y los dos triángulos que se han formado al trazar la altura al vértice C, podemos hacer algunas comparaciones, como por ejemplo, si yo sumara CA cuadrado, que es esto, más BC cuadrado, que es esto de acá, obtendríamos entonces lo siguiente. CA cuadrado tenemos que es AB por AD. Entonces lo voy a sustituir AB por AD. Más, que es el más que tenemos acá, BC elevado al cuadrado, que es AB por DB. Tenemos AB por DB. Luego acá tendríamos lo siguiente. AB es un factor común, dado que está multiplicando en ambos términos. Observamos, aquí está AB y aquí está AB. Por lo tanto, lo puedo escribir una sola vez por lo que me ha quedado, que sería AD más DB. Ahora, observamos lo siguiente. Tenemos acá que AD corresponde a este cateto de color verde y que DB corresponde a este cateto de color rojo. Pero si sumamos el AD con el DB, lo que obtenemos es el segmento completo AB. Es decir, obtenemos el segmento completo del triángulo. Entonces tendríamos que, en vez de AD más DB, puedo escribir simplemente AB. Y ahora, AB por AB sería entonces AB elevado al cuadrado, que es lo que queríamos demostrar desde el inicio. Es decir, que en un triángulo rectángulo tenemos que el cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro cateto es igual al cuadrado de la hipotenusa. Llegamos así a la conclusión, la cual establece que se puede utilizar semejanza de triángulos para demostrar el teorema de Pitágoras, tal y como ya lo hemos hecho. El teorema de Pitágoras se aplica para triángulos rectángulos y establece que BC cuadrado más CA cuadrado es igual a AB cuadrado, es decir, el cuadrado de un cateto, o sea, el área del cuadrado del cateto BC, más el área del cuadrado del cateto CA, que sería esto, deberá de ser igual al área del cuadrado que se construye sobre la hipotenusa. Bien, gráficamente entonces el teorema de Pitágoras se representa de esta manera. Y es por eso que en la sección del lapicito se solicita hacer la verificación del teorema de Pitágoras, pero ahora con recortes. Dice verifica que el área del cuadrado más grande, o sea, del área de C cuadrado, que sería este de acá, es igual a la suma de las áreas de los otros dos cuadrados, cuyas áreas son B cuadrado y A cuadrado. Bien, eso es todo. Nos vemos en el próximo video.